YouTube y en Facebook, que es en donde estamos un poco más activos, acerca del miedo, tiene mucho que ver con que todo lo que creamos, lo creamos desde el miedo, tanto las cosas buenas como las cosas malas. Entonces de ahí surgen todas las preguntas que me hacen ustedes acerca del miedo. ¿Qué tiene que ver el miedo? ¿Qué carajos tiene que ver el miedo en mi vida, ¿no? Yo soy libre de miedo, todas estas cosas me dicen siempre. Es muy simple. Existen, basándonos en neurociencias y en la experiencia que he adquirido durante los últimos años, hablando acerca del miedo y tratando esto, 3 tipos de miedo, ¿sí? El miedo reptil, el miedo emocional y el miedo racional. En realidad, los 3 tipos de miedo son exactamente lo mismo, pero nuestro cerebro está configurado de cierta forma en la que cada miedo va traspasando ciertas capas del cerebro y le vamos dando una interpretación completamente distinta. Generalmente manejamos un miedo primario que tiene que ver con supervivencia. Cualquier cosa que se nos graba en la mente, sea buena, mala, traumas, cuentos, lo que sea que tú tengas en la vida, tiene mucho que ver con un miedo primario, que es el miedo a morir. El cerebro reptil lo único que va a buscar en la vida es mantenernos vivos, ¿sí? La supervivencia. Eso es lo que busca el cerebro reptil. Entonces, el miedo primario que se ancla en nuestra mente es el miedo a morir. A partir de ahí, cualquier trauma, cualquier cosa que tenemos en la vida se va a ir desarrollando generalmente durante nuestra infancia, durante nuestro crecimiento y nuestro desarrollo cognitivo, hasta el momento en el que de adultos nos puede llegar a traer algunos problemas, ¿sí? O podemos crear también cosas chingonas, también podemos crear muchas cosas muy buenas a partir del miedo. Entonces, una vez que el miedo se instaló, este miedo a perder la vida, se va a la siguiente capa del cerebro que le va a dar una tonalidad emocional. Es entonces cuando tenemos emociones acerca de los eventos que nos llegaron a causar miedo. Es entonces cuando le ponemos una emoción a la separación de mis papás, es cuando le ponemos una emoción a la separación con mi pareja, a la muerte de alguien, a la pérdida de un negocio, a la pérdida de dinero. Cuando ese miedo primario llega a la parte emocional, comenzamos a meterle, a introducirle connotaciones o interpretaciones 100% emocionales. Y es justo aquí en donde yo siempre te comento que se comienza a joder el asunto, porque ahora tienes miedos de los cuales estás anclando emociones. Y es por eso que en la vida, en un futuro, cuando somos adultos, a veces no nos damos cuenta que estamos teniendo miedo a cierta situación en la vida. Simplemente lo que percibimos es la emoción. Emociones desagradables, no estamos a gusto de repente en el trabajo, no estamos a gusto con la pareja, no estamos a gusto en algún ambiente, o simplemente tenemos o creamos cosas en la vida que sentimos que no van en ese momento, y entonces decimos esta estupidez de se me hace que no soy feliz, o no soy feliz, o infinidad de cosas que podemos pensar. ¿Por qué? Porque lo estamos filtrando por esta parte emocional que ya se conectó con el miedo primario. Sin embargo, no detectamos el miedo, detectamos la emoción, y la emoción nos hace no sentirnos en algún lugar. Y luego el miedo traspasa a la siguiente capa, que es la capa racional, la parte racional del cerebro, la que nos hace pensar, ¿sí? Resolver las situaciones o joderlas más. Porque después de darle tonalidad emocional, entonces vamos a comenzar a justificar lo que está pasando en la vida, ¿sí? El miedo que tenemos primario nos va a hacer tener miedo a morir, ¿sí? Paralizarnos. El miedo emocional va a hacer que le metas tintes emocionales, tristeza, puede ser felicidad también si creas cosas chingonas desde el miedo, puede ser nostalgia, no sé, muchas sensaciones negativas. Después el cerebro racional va a intentar justificar por qué tienes esas situaciones en la vida que no quieres, ¿sí? Entonces, infinidad de parejas que tienen un matrimonio infeliz dicen, ¿sabes qué? Es que no estoy feliz porque pues estoy con alguien que no quiero, pero estoy con él por los niños, o estoy con ella por mis hijos, ¿sí? O estás en situaciones en trabajo, te levantas todos los días y no te gusta tu trabajo y vas a trabajar desde que te levantas, estás reniegas todo el día, lo único que quieres es que termine la jornada laboral para irte a tu casa, y entonces justificas, es que lo hago por el dinero, ¿sí? Ok, detrás
Hay un gran miedo que tiene que ver con supervivencia. Tomemos este ejemplo del dinero, del trabajo. Obviamente, en algún momento tuviste una carencia o creciste con una carencia que te hizo conectarte con el miedo a morir. Cuando tenemos carencia de dinero, quiero que sepas que tienes un gran miedo a morir, sí, a morirte de hambre. Eso es algo muy primario. Después ese miedo tuvo tintes emocionales, y los tintes emocionales son todas las cosas que vivenciaste, que interpretaste de ese miedo cuando eras chico o cuando tuviste esa situación en la vida en la que no tenías dinero. Ahora, por todo tu miedo a no tener dinero, a volver a vivir eso, estás en un trabajo que no te gusta, ¿sí? Y entonces dices, bueno, es que lo hago por el dinero, pero muy, muy, muy por debajo lo que hay es un miedo a morir, ¿sí? Un miedo o una carencia. Así nos conectamos con carencias de la infancia en cualquier situación de la vida. Y eso es lo importante de trabajar los miedos, y eso es lo importante de las terapias en bioneuroemoción, que conectamos directamente con los miedos para desde ahí saber qué es lo que está sucediendo o qué es lo que nos está anclando ahora en la vida. Ahora, vamos también a platicar la parte que también me preguntan mucho. Los miedos son buenos, Eric, los miedos son chingones. Y también son muy chingones porque puedes crear cosas padrísimas a partir del miedo. Por ejemplo, si tú tienes un negocio exitoso, tienes el mismo miedo que la persona que va y trabaja 12 horas, que le chinga 12 horas seguidas a su trabajo por el dinero, para llevar algo que comer a su casa, porque tiene miedo a no tener dinero, tiene miedo de no comer, ¿sí? Si tú tienes un negocio exitoso, tienes el mismo miedo. Utilizaste el mismo miedo sin siquiera darte cuenta para crear un negocio exitoso. Pero lo que hay por debajo de ese negocio exitoso o de ese trabajo que no te gusta, al final de cuentas es el mismo miedo. Entonces fíjate cómo un miedo, tú puedes jugar con él y puedes inclinarlo ya sea al lado negativo, que es joderte la vida y llevar una vida jodido pero contento, esperando en un futuro a ver qué pasa, si gracias a Dios sucede algo bueno, o si no, o simplemente morirte jodido pero contento, esperando irte al reino de los cielos, como dicen por ahí en la religión, para ver si allá te va mejor, ¿no? O puedes utilizar el miedo para crear algo chingón, porque también todo lo creamos así desde el miedo. Si tienes una pareja chingona y tienes una vida de familia padrísima, puede ser que lo hayas creado desde un miedo, pero de forma chingona, ¿sí? Hay personas que tuvieron una familia horrible cuando fueron niños, sus papás se separaron, que incluso había violencia intrafamiliar, y todo ese miedo, ¿sí?, que tuvieron de niños ante el papá, la situación que vivieron, la desarmonía, ahora lo convirtieron y lo transformaron para crear una familia chingona. No están repitiendo el patrón de una forma negativa, ¿sí? Es así como funcionan los miedos. Entonces, todos los miedos los podemos filtrar por 3 capas. Primero es el miedo a morir. Cualquier situación de la vida, la que sea que tú me digas, si la conectas en la parte más primitiva del cerebro, es un miedo a morir. Luego, la interpretación emocional. ¿Qué sentí cuando vivencié ese miedo? Y luego la interpretación racional. ¿Cómo estoy justificando seguir viviendo con ese miedo en mi vida? Si quieres hacer un trabajo bioneuroemocional chingón para deshacerte de tus miedos, comienza a desenmarañar estos 3 aspectos que te acabo de platicar de los miedos. Es padrísimo que comiences a hacerlo así. Créeme que te va a funcionar muchísimo. Espero te hayan servido estos tips y esta explicación sobre los 3 tipos de miedo. Es el mismo miedo, pero con 3 tipos de interpretaciones.